que yo nunca soñé era tenerla en el programa, porque con Rosa hemos estado juntos ya en otra ocasión Sí. en la televisión, pero nunca ha cantado para mí. Para mí solo nunca ha cantado. Yo No, quisiera que para usted ti cantara no he para mí cantado. y por supuesto para los televidentes y el público que está esta lindo. noche en La Noche Se Mueve. ¿Puede ser? Sí, hombre, como no, tú te lo mereces, mi niño. Muchas gracias. Yo soy... Si Julio Verne demostró que se puede dar la vuelta al mundo en 80 días, ¿quién ha dicho que nosotros aquí en televisión, donde podemos hacer posible lo imposible, no podríamos darle la vuelta a Cuba en 60 minutos? Un gran regalo. ¿Qué mejor regalo que tu esposa o la esposa de los que nos estén viendo lo esperen en casa con un baño así todo perfumado? Romántico. Ojo, recado en casa, voy a llegar con este olor porque lo estamos presentando aquí en la televisión. Disfrútenlo, I don't have querido. problem with me. No. ¿Saben ustedes que Costa Rica estrena presidenta? Por primera vez, me parece formidable, una mujer llega al poder y promete un país total. ¿Esta se parece a Olga Tañón? Contra. Sí. Sí, se parece. La chinchilla se parece a Olga Tañón en esa foto. Empecé muy joven en la radio y en la prensa escrita. Lo más importante para mí ha sido la calle. Estar con la gente en la calle, oír lo que hablan, oír cómo lo dicen. Noticias desde un punto de vista diferente. Todos los días hay algo que contar y casi siempre fascinante. Encuentros. No hay nada en televisión como la entrevista. Es como invitar a casa a alguien, abrir la puerta y decirle, aquí estoy yo para escuchar tu rollo, aquí estoy yo para escuchar tu historia. Las grandes historias son las historias que emocionan, las historias que movilizan a la gente. Camilo, mucho gusto en poder conocerte, poder estar aquí contigo y que nos concedieras esta entrevista. Y bueno, lo primero que nada, siempre me ha llamado, ¿cómo fueron tus inicios dentro del periodismo? Yo tenía 12 años. Siempre he sido muy mal estudiante, muy mal estudiante. Yo estaba en una escuela, en un internado, y a los niños malos, no sé por qué, parte de la penalidad era que te daban una calabaza. Una calabaza, me parece que había mucha calabaza en mi país en ese momento. Y yo llegué a tener una extraordinaria colección de calabazas. Los maestros ya no sabían qué hacer conmigo, y apareció un maestro que escribía en el periódico Juventud Rebelde, el periódico de la Juventud Comunista, como voluntario, corresponsal voluntario, que se llamaba, estoy hablando de los años 60, 70. Tenía 12 años en ese momento. Y yo un día le pregunté al maestro, ¿cómo es eso del periodismo? Y él me dijo, bueno, hay una pirámide, una cosa, y me explicó eso. Yo no me acuerdo ni de la cara del señor, nunca más lo vi, me hubiera gustado, no sé dónde puede estar, él no sabe el influjo que tuvo en mi vida, me enseñó eso, y a partir de ahí yo empecé a hacer en las libretas de la escuela, en los cuadernos de trabajo, como periodiquitos, y empecé entonces a contar cosas de mi familia. En mis tiempos había una cosa que se llamaba mimeógrafo. Como mi madre trabajaba en la televisión, yo tenía acceso a un mimeógrafo, y ahí yo hacía un periódico, contaba los chismes de mi edificio, de una señora que estaba alcoholizada en el quinto piso, qué sé yo. El periódico duró 3 entregas porque me lo censuró mi madre, claro, porque los vecinos se iban a poner histéricos con eso. Y ahí así fue que empezó mi amor por el periodismo. Y cuando entro ya en la escuela secundaria, lo que ustedes llaman aquí la prepa, ¿no? Ya ahí empecé a escribir en el periódico como corresponsal voluntario. Y todos los miércoles salía una notica mía, y a mí eso me daba mucha alegría. Y lo tengo guardado. Mi primer artículo fue con 15 años, se llamaba Puerto Rico, una isla esclava. Una cosa ahí política, muy mal escrito, pero salió grande en el periódico, para mí fue. Y ya a partir de entonces empecé a los 15 años a escribir. Y no paré. Cada vez que un periódico me daba la oportunidad, yo colaba una nota, podía estar mal escrita o no, pero la colaba. Y ahí empecé a visitar la redacción y los talleres, y me gustaba mucho. Todavía en mi tiempo el periódico se hacía con plomos, no había digital, por supuesto. Ahora se emplana todo digital, pero en mi tiempo era con unos plomitos, y a mí me gustaba mucho cómo era el rollo, los plomos. Y entonces a partir de ahí fui peor estudiante todavía, porque ya ahí sí me desconecté de la escuela totalmente y me dediqué a todo el mundo del periodismo. En mi casa, yo vivía en un edificio en La Habana, que en el último piso estaba France Press, estaba el buró cubano de la Agencia Francesa de Prensa. Entonces ellos botaban sus cables, y yo iba al tacho de basura y cogía todos los cables, entre la inmundicia que había ahí, ¿no? Y me leía los cables, que estaban en español, claro, y entonces empecé a imitar cómo escribían en France Press, en la agencia, ¿no? Pero bueno, primero aprendí a escribir como escriben en las agencias, estoy hablando con 17 años. Entonces, claro, cuando entro, ya cuando me dan acceso ya en la universidad a los periódicos, yo estaba muy adelantado porque desde los 15 años estaba en este rollo, ¿entiendes?
así fue como empecé. Y después empecé a buscar donde quiera que podía haber prensa extranjera, porque en Cuba estaba muy censurada la entrada de prensa extranjera. Veía los periódicos, veía las cosas y empecé a aprender así, de una manera muy... Yo no estudié periodismo, yo estudié literatura. Sí. Pero así fue como empecé. Y desde los 12 años, te digo, más que una vocación, es una obsesión. Si vas a la habitación de mi hotel, la vas a ver que está llena de periódicos. Hoy tú desayunaste conmigo y viste que me llevo todos los periódicos, los vuelos. Yo llego a una ciudad y veo los periódicos y pongo los noticieros locales. No me falla. Uno de los columnistas más jóvenes de tu país, ¿eh? Sí. ¿Cómo se dio esa oportunidad? Por un amigo, yo no había cumplido incluso los 20 años, creo, y en el principal noticiero de Radio El País exclusivo, me dijeron, ¿por qué no escribo un comentario diario? Y así empecé. En un país donde no había columnistas en ese momento, no se usaba el tema del columnismo. Y así empecé hasta que la columna la censuraron, porque decía cosas que no gustaban en ese momento. En fin, pero era la visión de un joven muy agresivo sobre lo que pasaba en el país. Y tenía mucho eco esa columna. Yo no me daba cuenta de la importancia que tenía eso. Yo lo hacía como un francotirador, pero lo disfrutaba. Saber que estaba diciendo mi esposa lo disfrutaba mucho. No tendría 20 años todavía, ni hay grabaciones de eso. Y seguía publicando, donde me dejaban, a veces publicaba gratis, aunque no me pagaran. Yo publicaba. ¿Y de qué te gustaba publicar más? Sociocultural, no político. En Cuba no había político, no se podía hacer político. Era muy peligroso. Escribía de libros, escribía de cultura general. Después, como yo nunca he tenido prejuicio, o sea, lo mismo yo escribo en Variedades que en el New York Times, si pudiera. Después, cuando apareció una revista que era parecida a Lola y me contrató, entonces yo hacía artículos más frívolos y aprendí que escribir de esa manera light también es un oficio y es importante saber hacerlo bien. Con lo cual te digo que he tocado casi todos los palos, como dicen los gitanos, menos deporte. Yo deporte no. Pero he hecho información política, información cultural, información frívola, entrevistas a personalidades, prensa escrita. Y después me fui a la cara. Y Camilo, ¿a ti qué parte del periodismo te gusta? No sé, ¿te gusta la radio? La radio. ¿La radio? La radio y la prensa escrita. ¿Por qué la radio? Porque la radio, porque es la gran escuela, porque te enseña a improvisar, te enseña con una velocidad de vértigo a organizar tus ideas, porque te enseña a seducir con tu voz. La voz es muy importante. Aunque no estés en los medios audiovisuales, la voz es importante. No es lo mismo tener una voz de pito y llegar y decirle, señor ministro. La radio te enseña a seducir a todo el mundo tú solito, con un técnico nada más. Sobre todo la radio te enseña la inmediatez, porque la bomba explotó y tú lo tienes ahí, más rápido que la tele. La tele a veces no llega, la radio está ahí, con un teléfono. Y sobre todo te enseña a manejar la espontaneidad. La prensa escrita, porque yo siempre digo, los aristócratas del periodismo están en la prensa escrita, porque son las personas que saben escribir. En televisión se escribe muy poquito. Si tú aprendes a escribir como Dios manda, es en la prensa escrita. Desde una nota de policía que te toque hasta los grandes editoriales del periódico. Y porque hoy por hoy, aún con las redes sociales, aún con la tele y con todo, un gran periódico es un gran periódico. O sea, el New York Times es el New York Times. Yo hace 2 años el New York Times me citó a mí, a Carlos Alberto Montaner. Y Carlos me llamó y yo por poco compro todos los New York Times que había ese día. Porque para mí eso, o sea, si me cita una televisión, no. Sí, dime si el socio mayoritario del New York Times hoy en día. Carlos Slim. Estamos en familia. ¿Y cuál de todas tus coberturas te ha dejado marcado? Cuando hacía noticias locales en Miami. Sí, en Miami, por las cosas que viví con mi comunidad, con balseros que llegaban, la tragedia de Cayo Perro, que fue un grupo de balseros cubanos que se quedaron varados en un callo. Un mes antes se hubieran salvado, pero un mes después ya la langosta se acababa. Quiere decir que no pasaba nadie por ahí. Los 2 niños que iban se murieron, tuvieron que, como eran piedras, hubo que ponerle piedras delante para que las obras teñosas y los pájaros depredadores no se lo comieran. El canal donde yo trabajaba tuvo la exclusiva de esa historia y yo vi desde que llegaron los niños, la madre por supuesto parecía un zombie, el padre hablaba cosas inconexas y me tocó ver a los niños cuando los sacaron y lo llevaron
a la funeraria para preparar lo que se podía presentar a la gente, que al final hubo que tener, creo que el ataúd no se abrió, pero me ha quedado así en la memoria el olor que tenían y la desesperación de esos padres que, o sea, que vieron como los niños se morían, se deshidrataban. Esa es una cobertura que me ha tocado mucho, mucho, mucho. Después en CNN me han tocado cosas. Hice un especial que se llamó Los hijos robados en Argentina, que era la historia de los hijos que la dictadura fascista se robaba a los bebés, los regalaba, los vendía. Y hablar con esos niños robados me tocó mucho, mucho, mucho. Hubo momentos que me quebré y la entrevista había que parar. Yo no sé por qué el tema de las dictaduras siempre en América Latina me ha tocado tanto, porque nada que ver, en Cuba eso no pasó, ni mucho menos. Pero ahí sí me quebré y me sigue doliendo mucho, mucho ese tema. Hay coberturas que te tocan. A mí lo que más me molesta del negocio es cuando, digamos, me mandan a cubrir el huracán Matthew y estás con las personas que han perdido su casa, han perdido todo, y después tú te vas a un hotel que, aunque haya situación de debacle, aunque no haya energía eléctrica, el hotel tiene un generador para la gente de prensa. Y tú te estás bañando y estás comiendo cuando sabes que hay gente que esa noche no tiene nada, sobre todo cuando pasa en América Latina, ¿no? Y me siento a veces como, wow, ¿qué hago yo, no? Ahorita que mencionaste precisamente América Latina y haciendo un poco de contexto para la pregunta, bueno, sabemos que en las últimas décadas América Latina ha padecido de crisis sociales, de dictaduras, de gobiernos corruptos. Actualmente, ¿qué percepción tienes tú de América Latina? Yo creo que en estos momentos se está cerrando una era y estamos asistiendo al nacimiento de otra cosa que no sé qué es. Se está acabando la era del populismo, del llamado siglo XXI, del socialismo del siglo XXI, que si bien podía parecer en un momento dado una alternativa a los desmanes que estaban pasando en América Latina, ahora eso se está cerrando y vamos a ver qué va a pasar. Vamos a ver qué va a pasar con esto, con Macri en Argentina. No sé a dónde puede ir. Ojalá que sea para bien. De tus entrevistas, ¿cuál ha sido la que más te ha gustado emocionalmente? ¿Y por qué? ¿De ahora en el programa? ¿O de toda la vida? A ver, una que le hice a Mario Benedetti hace muchos años, una que le hice a Paco Lucía, que de pronto se levantó y se fue y me dejó con la palabra en la boca en vivo, y en Cuba no hay comerciales, no pueden mandar a comerciales porque no. Y me quedé así, el señor se cogió y se fue. Después me explicaban por qué. Una que le hice a Clau Pareja Brandauer, un gran actor, le estaban traduciendo al inglés y el hombre se fue y se llevó hasta la balita. Y yo le dije, mi única balita. Porque éramos una televisión muy pobre. Isabel Allende, cuando sacó La Casa de los Espíritus, que llegó a Cuba y no quería dar entrevista a nadie, y me dio a mí la única entrevista. Yo tenía tu edad, me parecía mucho a ti, y le dije, Isabel, yo tengo que pagar la renta. Mentira, me lo estaba inventando. Yo soy huérfano. Después le dije que era mentira. Y me dio la única entrevista, me la dio a mí. Y por eso yo la, entre otras cosas, por eso la quiero y la estimo tanto. ¿Y la que más te ha costado, la más compleja? Al hijo de Pablo Escobar, hace un par de años. ¿Por qué? Yo creo que también fue un tema muy personal. Yo nunca tuve relación con mi padre, una relación muy distante. Y yo creo que Pablo Escobar Jr. pasa por ese trauma porque Pablo Escobar parece ser que era una persona muy cariñosa con la familia, de orar por la noche y todo. Entonces Pablo Escobar Jr. me decía, yo sigo queriendo a mi padre, pero yo sé lo cruel y lo sanguinario y lo hijo de su madre que fue, pero yo lo sigo queriendo. O sea, es como de tragedia griega. Esa me costó mucho. Y con la presidenta, la abuela de Plaza de Mayo, que su nieto apareció, pero 2 años antes, yo le dije, ¿cómo es su nieto? Y ella me lo fue describiendo, y 2 años después está conmigo en Atlanta, pongo esa entrevista y le dije, usted es bruja porque el niño es así, es pianista, es artista, le gusta Boca Junior. Y ahí fue que en Buenos Aires ahí me quebré porque... Sí, claro. Esa me costó. ¿Y actualmente cómo percibes el periodismo y cuáles crees que son los más grandes retos que actualmente tiene un periodista? Chicos, que dejemos el PR a un lado y que volvamos a la calle. Volvamos a salir a la calle con la cámara y la libreta. No más gabinetes de prensa de los ministerios. A la calle, hay que hacer la calle. Y sudar y caer y que el gas lacrimógeno te echa a perder. No más relaciones públicas. Eso es un tema.
En la actualidad, ¿hasta qué punto un periodista puede ejercer una opinión, sí, o digamos de libertad de expresarse, o 100% tiene que estar marcado en la línea editorial? En CNN tenemos muy claro, cuando se da opinión, se dice esto es opinión y a partir de aquí son hechos. El pecado está en mezclar una cosa con la otra. Yo en mi programa doy opinión. De hecho, en CNN en español fui de los primeros que se me autorizó a dar opinión. Pero está claro que cuando yo doy opinión, sale una cosa que dice el apunte de Camilo, whatever. Y cuando estoy dando los hechos son sagrados. O sea, si el índice de desempleo es 7%, es 7%. Ahí yo no puedo. Y cuando das opinión tienes que ser muy, muy cuidadoso. De no, ¿me entiendes? Sí. ¿Qué le falta hacer a Camilo Egaña? Ya he hecho el ridículo muchas veces, hasta hice una actuación, una telenovela. Me falta regresar a lo que me gusta, que es la radio. Y ya por último, realmente a mí me interesaría saber qué opinas acerca ya del periodismo ciudadano, ahora sí que- y cosas de ajá. ¿Y dónde queda el periodista actual parado? El periodismo es el periodismo. El que tú estás estudiando y el que siempre ha sido así. Lo que llaman periodismo ciudadano es una herramienta, es un bastoncito para apoyarnos, pero no puede ir más allá. El periodismo ciudadano cumple su función de inmediatez y de movilización en una primera fase. Después, desconstruir esos datos, ponerlo en perspectiva, explicar a la gente cuáles son los precedentes, lo que viene después, eso nos toca a nosotros. Ellos no pueden hacer eso porque no tienen el oficio. O sea, es mentira que un bloguero vaya a sustituir a CNN en español o a New York Times. No, porque primero no tiene el dinero que tienen estos medios para mandarte una semana a México a ver lo que está pasando. Ayuda, pero no es determinante. Muchas gracias, Camilo, por concedernos A ti, este Héctor. espacio. Héctor, buena suerte. Gracias. Sí. Buena suerte.